hay conversaciones con algunos muy altos dentro del régimen. Otros no estarán enterados. Hay algunos que salen y dicen una declaración, no hay nada, y de repente al día o dos dicen, bueno, o sea, eso se tiene que hacer de la manera en que lo estamos haciendo. Yo solamente te pongo el ejemplo de Venezuela. ¿Qué ha pasado ahí? ¿De dónde salió Delcy Rodríguez y cómo se están moviendo las cosas? Bueno, vamos a ver. ¿Quién es la Delcy Rodríguez en Cuba? Ya sabes que no te puedo... Buena pregunta, lo aprecio, pero un buen periodista. No vamos a entrar en... Tenemos una Delcy Rodríguez en Cuba. Está diciendo eso Mike Hammer, que es el jefe de la delegación diplomática de los Estados Unidos en Cuba. Es el hombre al que veíamos hace cerca de una semana cómo iban a hostigarlo miembros de la juventud cubana, enviados obviamente por la gente de la seguridad del Estado, por la gente del régimen. Pero no deja de ser una declaración muy fuerte, porque es la declaración en definitiva de el hombre que está ejecutando la política de Trump en la isla. Y es el hombre que viene hace solo 48 horas de reunirse con el jefe del Comando Sur, que es básicamente el jefe de la estructura militar, de la estructura de las Fuerzas Armadas, con capacidad de acción dentro del continente americano. Es decir, estamos hablando de la misma persona que supervisó todas las operaciones que se hicieron contra Maduro y contra el régimen venezolano en el Caribe. Bueno, esa misma persona se reunió con Mike Hammer, que está diciendo ahora que hay una Delcy Rodríguez en el gobierno o en el régimen cubano. Es muy difícil cuando uno ve toda esta secuencia y cuando uno ve el nivel de deterioro de la economía, de la energía, del aparato productivo de Cuba y el nivel de aislamiento internacional de Cuba ya sin aliados relevantes, pensar que pueda subsistir demasiado tiempo más. Sí, por supuesto, tiene 67 años que lo van en el régimen para decir, mirá todo lo que aguantamos. Es verdad. Ahora, uno ve cómo está cambiando el mapa regional, cómo estamos ante una nueva doctrina Monroe, ahora doctrina Donroe, según la propia palabra del presidente Trump, y dice, bueno, habrá que ver si realmente esto es viable por mucho tiempo más. Del lado estadounidense, uno de los congresistas que más viene impulsando la agenda de Trump respecto de Cuba es Carlos Jiménez, porque al igual que Marco Rubio, el secretario de Estado es cubano-americano. Y mira lo que publicaba anoche cuando empezaban a registrarse algunas protestas una vez más en Cuba. SOS Cuba, el pueblo de Cuba está en las calles. Hay que leerlo a Jiménez, porque Jiménez es de Florida, es cubano-americano, es en definitiva del mismo grupo político, de la misma tribu política que Marco Rubio, tiene un diálogo directo con Marco Rubio. Entonces, Jiménez dice cosas que por ahí Rubio es más reservado, pero que tal vez piensa y está planificando. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es que hay una política que va diseñada a obtener un objetivo muy similar al que se consiguió con Venezuela. Esto es, en definitiva, lo que decía Mike Hammer, aunque tal vez no sea necesario utilizar la fuerza de la forma en la que se utilizó para sacarlo a Maduro en el caso de Venezuela. Ahora, anoche efectivamente se registraban protestas en distintos lugares de Cuba. Mirá y escuchá sobre todo este cacerolazo ante un nuevo apagón registrado en la isla, un apagón que afectó a cerca del 70% del territorio de la isla. Lo escuchamos. Esto es ahora Mulgó ahora mismo. La gente está en campo. Esto es en Mulgova, Boyeros. Estamos hablando de las afueras, en definitiva, de la ciudad de La Habana. La oscuridad absoluta, salvo alguien que puede tener luz porque tiene un generador como regla. Ahora mismo, no sé si se logra escuchar.
Y al mismo tiempo la cacerola como herramienta para protestar, para manifestar el descontento, el enojo, justamente ante lo que viene siendo un régimen que ya no está en condiciones mínimas de proveer, pero ni lo más básico, porque ya no hay combustible, ya casi no hay comida. Y esto se agrava cada vez más porque hay cada vez menos turistas, lo que significa cada vez menos ingreso de divisas, y porque por la amenaza de aranceles nadie está enviando combustible, más allá de algún intento que estaría haciendo Rusia ahora, pero como Rusia no se metió para rescatarlo a Maduro, te imaginarás que tampoco se va a meter para rescatar a Cuba, porque Putin entiende que eso en definitiva es parte del área de influencia estadounidense de Estados Unidos y pretende, por lo tanto, que Trump no se meta en su propia área de influencia. Es parte del nuevo pacto que, en medio de tantas tensiones, están planteando los principales líderes mundiales. Ahora, para que se entienda el nivel de desesperación del pueblo cubano, mira esta imagen que se registraba en estas horas en la ciudad de Holguín. Es una de las más importantes de Cuba. Vi algo semejante. Cocinas de leña y carbón en el mismo corazón de la ciudad de Holguín. Cocinas con leña y carbón en la calle. Claro, no hay gas, Cocinas de leña, no hay electricidad, no hay absolutamente nada. Entonces, la gente está teniendo que cocinar así. La gente está teniendo que cocinar así, directamente con carbón, con leña. Esta es la situación que se está viviendo Cuba, por eso es un derrumbe, un colapso. ¿Cómo hace el régimen para sostenerse en estas condiciones? Bueno, desde Estados Unidos están cada vez más convencidos de que va a terminar cayendo de una forma u otra, o que al menos terminará teniendo que convertirse en una versión cubana de Delcy Rodríguez, que según Mayhammer ya está preparada. Si hay un tema que ha logrado atravesar absolutamente todo el mundo, todas las esferas de poder del mundo, la económica, la política, la de la política real, la de la realeza, es el caso Epstein. Contanos un poco cómo se está viviendo allí en Europa la continua revelación de nuevos datos, de nuevos documentos, de nuevas revelaciones. Bueno, Darío, hay que mencionar que por supuesto lo más llamativo tiene que ver con esos casos relacionados con la realeza, porque no puede ser que los simples mortales tengan dificultades para tener una vida, pero cuando alguien de la realeza tiene esas dificultades y se asocia con un pedófilo ya declarado como era Epstein, pues se vuelve todavía más indignante para muchas personas, y con toda la razón. Vemos el caso de el ahora caído en desgracia expríncipe Andrés, pero no solamente él está envuelto en eso, su exmujer también en el caso de Noruega, el tema de la princesa consorte, Mette-Marit también, que tenía una amistad con Epstein a pesar de haber sido ya condenado en su momento como pedófilo. Pues son temas que mueven y sacuden. Pero si lo vemos a nivel político, también vemos que, por ejemplo, el gobierno de Starmer en Reino Unido está temblando por cuenta de este escándalo, y es que obviamente su embajador en los Estados Unidos pues es lo que le ha costado el puesto primero a ese jefe de gobierno, y es el que tiene tambaleando un poco al gobierno de Starmer, porque esos tentáculos ya probados existían y en ningún momento el gobierno puso un cordón sanitario para evitar precisamente nombrar en un cargo tan importante como embajador ante los Estados Unidos a una persona que estuviera asociada de alguna manera con Epstein. Y si lo vemos aquí en Alemania, si bien no tenemos ningún político comprometido, por lo menos hasta ahora, en esos 3 millones de publicaciones que se han dado a conocer, pues una institución muy importante sí lo está, y se trata del Deutsche Bank, el principal banco alemán privado, donde se sabe que entre 2013, Darío, y 2018, Epstein alcanzó a tener 40 cuentas, y en uno de los más recientes documentos publicados aparecía una nota interna donde el banco decía que se necesitaban más clientes como él, a pesar de que Epstein desde 2008 ya tenía una condena por pedofilia y por delitos sexuales. O sea, repetime este último porque es increíble. Tenía 40 cuentas
y había un memo interno que llamaba a buscar más clientes como él. Así es, y recordemos que Epstein no era un hombre precisamente pobre, era un millonario y se sabe hasta el momento que gran parte de la fortuna de Epstein era gestionada por el Deutsche Bank. El Deutsche Bank en 2020 reconoció su error, incluso tuvo que pagar una multa ante las autoridades estadounidenses. Dice el banco que además ha tomado medidas para capacitar a su personal, que no se puede hacer negocios con cualquiera, pero lo cierto es que el banco sí está bajo el escrutinio público a tal punto, Darío, que hoy en día la Asociación de Inversionistas alemanes le están exigiendo al banco que muestre todas las pruebas, que muestre todos los negocios que pudo haber hecho a partir de los dineros que le gestionó. Recordemos que esto es una banca privada y que tiene un capítulo especial, no para pequeños ahorradores, sino para las grandes fortunas. Bueno, es un caso además que muestra eso, cómo el mundo de las finanzas aparece absolutamente ligado de forma total con el mundo de la política, pero en el medio de todo lo escabroso, lo tenebroso, lo aberrante de las prácticas que por lo menos sabemos que hacía Epstein, y queda obviamente siempre la duda, y hay que ver si quedará la duda mucho tiempo más o podremos tener algún tipo de certeza respecto de qué grado de participación tenían todas estas personas que estaban tan vinculadas con Epstein en esas mismas prácticas. Sabemos de mínima que en la mayor parte de los casos hay una complicidad que tiene que ver con que, sabiendo ya que era un delincuente condenado en 2008 precisamente por abuso sexual, por pedofilia, que estaba registrado como en definitiva, como un depredador sexual en el estado de la Florida, muchísimos de estos hombres poderosísimos los siguieron frecuentando igual como si nada. Habrá que ver, obviamente, si en el medio de eso hay delitos, es parte de lo que se está investigando en Reino Unido. Te quiero hacer una pregunta más, Juliana, respecto de este tema. ¿Es algo de lo que allí en Alemania se comenta? ¿Hay un interés de la gente, incluso a pesar de que por ahí, más allá de lo que contás del Deutsche Bank, no hay figuras tan importantes como en otros países directamente relacionadas? Por supuesto, Darío, porque es un tema, como tú lo mencionabas, aberrante, en el que vemos, por ejemplo, cómo son las víctimas las que no tienen la voz en este caso. Y eso es una cuestión que también aquí se comenta, cómo esos círculos de poder logran trabajar para tapar, digamos, los delitos que otros dentro de ese círculo cometen y de los que ellos mismos pueden ser partícipes o pudieron haber sido testigos y no dijeron absolutamente nada. Pero aquí también en Alemania, y no solamente en Alemania, si vemos, por ejemplo, lo que dice el Parlamento Europeo, Darío, hay preocupación porque se teme que esto sea mucho más allá que solamente el caso de unos individuos aislados, individuos que ya sea, digamos, por estar cerca del poder, por tener acceso a recursos, se hayan aliado con este depredador sexual, sino también que se teme que pudiera estar, digamos, en una situación donde se compromete el tema, por ejemplo, de la seguridad, y eso es lo que quieren los parlamentarios ahora, investigar este caso si tiene, por ejemplo, repercusiones en los temas como inteligencia o seguridad nacional o seguridad europea. Impecable como siempre, Juliana. La seguimos en la próxima, que si quisiéramos hablar de este tema seguramente tendríamos muchas más revelaciones de las que informar. Gracias. How many years? Well, this was 23, yeah. Coming up in 23, end of 23, 24, 25. Okay. So we are very proud. Very proud. En pantalla vemos, compartimos con ustedes la visita que realizó el secretario de Energía, Chris Wright, junto a Delcy Rodríguez, a Petroindependencia. Petroindependencia, les cuento, es una compañía mixta que funciona desde el año 2010. Entre una sociedad entre la nacional venezolana PDVSA y la norteamericana Chevron. Esta compañía petrolera que fue visitada hoy por el secretario de Energía junto a Delcy Rodríguez está actualmente produciendo 40.000 barriles. Sin embargo, la capacidad máxima de producción, o incluso superior, ronda los 300.000 barriles por día. La idea que está
planteándose pues es llevar hasta la capacidad máxima, los 300,000 barriles de petróleo, y de esta manera pues aplicar lo que Estados Unidos viene potenciando, que es la reactivación del negocio y de la industria petrolera en Venezuela. Petróleos de Venezuela, PDVSA, desde el año 2006, cuando se realizó la nueva ley de hidrocarburos, obliga a que las compañías extranjeras deban trabajar en sociedad junto con la petrolera estatal, quien mantiene la mayoría de las acciones. Actualmente se está trabajando en la Asamblea Nacional de Venezuela en una nueva ley que pues estará modificando esta vieja ley de hidrocarburos, permitiendo que las empresas internacionales operen de manera independiente sin tener que contar con petróleos de Venezuela. Pues ahí vemos parte de lo que fue la visita que realizó el secretario de Energía, Chris Wright, junto a Delcy Rodríguez, y ahí lo vemos también junto a Laura Dogu, la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, quien viene siendo desde el mismo momento en que arribó al país latinoamericano la mano dura de los Estados Unidos en suelo venezolano. Pues ahí vemos, Estados Unidos está haciendo presencia en PDVSA y ya pues se está implementando lo que se venía hablando en las últimas semanas, luego de la captura de Nicolás Maduro, de la reactivación de la industria petrolera por parte de empresas no solamente norteamericanas, sino de todo el planeta, quienes estarían invirtiendo en venezolano. Por otra parte, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por supuesto que se refirió a esta visita. Ahí vemos lo que dijo Trump a través de las redes sociales. Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido, por decirlo suavemente, extraordinarias. Nos llevamos muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes. El petróleo está empezando a fluir y grandes cantidades de dinero nunca vistas en muchos años pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano. Marco Rubio y todos nuestros representantes están haciendo un trabajo fantástico, pero hablamos solo por nosotros mismos y no queremos que haya confusión ni tergiversación. Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargent en The Wall Street Journal. Él no tiene autoridad de ninguna manera, forma o modo para actuar en nombre de los Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país. Gracias por su atención, presidente Donald Trump. Pues vemos el pronunciamiento de Donald Trump sobre la visita que realizó Chris Wright junto a Laura Dogu a el campamento Petro Independencia que comparte Estados Unidos, Chevron y PDVSA. Relaciones entre Estados Unidos y Venezuela es punto importante de la agenda informativa que durante todo el día de hoy estaremos tratando con todos ustedes. Estados Unidos ya está presente en Petróleos de Venezuela. Continuamos en Venezuela y es que precisamente el día de hoy, 12 de febrero, se está celebrando en ese país el Día de la Juventud y miles de personas, estudiantes y la sociedad civil, incluyendo los familiares de los presos políticos, se han lanzado a las calles de manera inédita en los últimos meses, luego de que el gobierno o el régimen de Maduro arreciara en contra de los que protestaran. Pues este tipo de manifestaciones no se había visto desde el año 2024,
cuando se desató la más terrible represión. Y hoy, 12 de febrero del 2026, aún cuando sigue estando el régimen al mando, pues la gente en Venezuela perdió el miedo y están todos en la calle en este momento reclamando la liberación de todos los presos políticos impulsados por los estudiantes venezolanos, quienes han perdido el miedo y en distintas partes del país han salido a las calles. Comparto con ustedes imágenes de la Universidad Central de Venezuela, la universidad más representativa de lo que es el sistema de universidades de Venezuela. Allí vemos en una de sus avenidas más significativas la gran cantidad de estudiantes quienes salieron a protestar, a unirse junto a los familiares de los presos políticos y todos con un solo clamor, una sola exigencia: libertad para los presos políticos, por absolutamente todos los que están en este momento tras las rejas, presos de conciencia y presos por pensar diferente. Hoy pues ha sido día de marchas en Venezuela, no solamente en Caracas, sino en diferentes lugares del país, en donde muchas personas han estado manifestando su apoyo a los familiares de los presos políticos y exigiendo su salida a través de la próxima ley de amnistía que esperamos sea finalmente aprobada en segunda discusión en las próximas horas. Rosa, gracias por recibirnos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, de verdad, no, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, estamos agotados, pero estamos bastante felices, ¿no? Porque al final esto fue algo que superó completamente nuestras expectativas. Rosa, te encuentras, según puedo ver, en la propia ciudad universitaria, Universidad Central de Venezuela, el lugar que el día de hoy fue epicentro de la manifestación que estamos compartiendo con América Latina. Háblanos, ¿por qué se reunieron ustedes y por qué salieron el día de hoy y qué estaban pidiendo? Bueno, fíjate, nuestras exigencias el día de hoy fueron completamente claras. Libertad para todos los presos políticos, que cese la persecución. Y decimos que cese la persecución y hacemos mucho énfasis en eso, porque fíjate que ayer estábamos terminando de finiquitar todo respecto a la actividad que íbamos a tener hoy. Y había presencia de camionetas sin placa dentro de la universidad y también, digamos, bueno, personas tomándonos fotos que, bueno, nosotros presumimos que son funcionarios de civil. Entonces, bueno, nuestras exigencias van en torno a la libertad plena de todos los presos políticos, el cese de la persecución, eludir las nuevas normas, pero además que dentro de nuestro país se den las condiciones para que pueda haber una transición política que represente lo que queremos todos los venezolanos, porque los venezolanos nos expresamos el 28 de julio y nosotros queremos, bueno, elevar la voz y que entiendan esas personas que hoy en día están en el poder, que son los hermanos Rodríguez, que los venezolanos no confiamos en ellos y que tampoco los queremos allí. Ahora, Rosa, el día de hoy salieron todos ustedes, muchos en diferentes lugares de Venezuela. ¿Cómo le explicas a América Latina que el día de hoy ustedes hicieron un acto de rebelarse prácticamente, porque se están rebelando en contra del autoritarismo? ¿Cómo se le explica a nuestros hermanos de América Latina el hecho de que ustedes hayan salido de hoy y qué significa esa manifestación? Mira, sí, muchos nos movilizamos, o mejor dicho, se movilizó el país entero. Y bueno, a pesar de que es el Día de la Juventud, nosotros hicimos esto, puertas abiertas para todos los sectores de la sociedad civil y para todos los venezolanos, porque al final a todos nos une el mismo fin. Queremos la libertad y la democracia de nuestro país, ¿no? Esto es impresionante lo que pudimos vivir hoy nosotros como jóvenes y todos los venezolanos. Bueno, lo que yo les puedo decir es que nosotros todos estamos haciendo historia y que así como Venezuela, hoy nos preguntaban, ¿no? Nos preguntaban libertad para Cuba y libertad para Nicaragua, sí, porque Venezuela está siendo el epicentro de muchas cosas hoy en día y nosotros dimos un paso adelante como movimiento estudiantil, porque a pesar de que la gente nos pregunte y siempre nos diga como que, oye, ustedes no tienen miedo de todo, o sea, porque han vivido mucha persecución y muchas cosas, yo le digo, sí, sí tenemos miedo, pero ¿sabes qué nos da más miedo? Seguir viviendo bajo este sistema. Este sistema ha destruido nuestro país y ha destruido a los venezolanos. Y nosotros nos negamos rotundamente a seguir viviendo bajo este sistema. Y más nunca, lo dijimos hoy, más nunca nos van a volver a silenciar. Esta generación no se silencia más nunca.
Ahora, ¿cuál es el ambiente que se está sintiendo en este momento dentro de la comunidad universitaria en Venezuela? Usualmente los jóvenes han sido históricamente los precursores y quienes propician las reformas en los países. Ahora, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo en las diferentes universidades del país? ¿Van a seguir estas manifestaciones? ¿Van a cesar? ¿Cuál es la agenda que tienen ustedes preparada? Mira, el ambiente que se vive dentro, no solo dentro de la universidad, sino en el país, es la gente que está cansada de eso y que está dispuesta y ya asumió esta responsabilidad y este reto. Y sí, vamos a seguir concentrándonos y vamos a seguir movilizándonos para seguir metiendo presión en torno a nuestras exigencias, sí, de forma cívica y pacífica, porque también nos los preguntaban ayer. ¿Ustedes quieren salir a las calles porque quieren es guarimbiar? No, nosotros no queremos eso. ¿Qué es Nosotros, guarimbiar? guarimbiar es, bueno, encender las calles, o sea, quemar cauchos, hacer vandalismo. Y los venezolanos, o sea, nosotros nos hemos comportado a la altura de lo que requiere el país. Y nosotros no vamos a ir a encender las calles. Nosotros estamos haciendo concentraciones y movilizaciones de forma cívica y pacífica, exigiendo que se respete lo que todos los venezolanos quieren, que no estamos pidiendo nada del otro mundo tampoco. Estamos pidiendo la libertad y la democracia de nuestro país. Y sí, vamos a seguir hasta que lo logremos. Ahora, con relación a la ley de amnistía, ¿qué avances han logrado ustedes junto a la manifestación de los estudiantes? También pudimos ver a numerosos familiares de los presos políticos. ¿En qué estado se encuentra el tema de la ley de amnistía, el apoyo de los estudiantes a la ley y las exigencias de ustedes con relación a este tema? Bueno, la ley de amnistía aún no ha sido aprobada y nosotros vemos con preocupación, porque en su momento cuando se hizo los anuncios de la ley de amnistía, nosotros dijimos, nosotros tenemos que ser veedores de que esa amnistía sea transparente y evidentemente pueda representar a todas las personas que fueron detenidas por motivos políticos, que no sea puerta cerrada. Y hoy lo vemos con preocupación, porque realmente la llegada y lo que hemos podido tener respecto a la ley de amnistía ha sido casi inexistente. Entonces nosotros vemos con preocupación, ¿por qué? Porque sabemos que hay miles de presos políticos. Además, yo sé que hay casos que nosotros ni siquiera conocemos. Hay personas desaparecidas completamente que no se saben dónde están, ni siquiera si están vivos. Entonces, nuestra preocupación es esa, y nosotros exigimos que esta amnistía pueda ser transparente y que pueda representar a todas las personas que fueron presas por razones políticas. Ahora, Rosa, durante el día de hoy también se manifestaron la otra parte, los estudiantes y los jóvenes afectos al oficialismo. Ellos manifestaban pidiendo la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, quienes se encuentran presos en Brooklyn, acusados de narcoterrorismo. ¿Cuál es tu opinión con relación a que mientras ustedes están pidiendo por la libertad de los presos políticos, la contraparte está pidiendo por la liberación de su preso, Nicolás Maduro? Mira, bueno, esta no es la primera movilización y actividad que ellos hacen. Incluso ellos anuncian que ellos iban a movilizarse en Caracas, ¿no? Para hacer estas exigencias que tú me estás diciendo. A lo que cuando la gente me decía, oye, pero ellos se van a movilizar, yo decía, que lo hagan. Ellos hagan su movilización y nosotros hacemos la nuestra y nosotros nos concentramos y hacemos lo que tenemos que hacer. Mira, nosotros, si hay algo que ha quedado claro en este país y lo vemos reflejado en algo como lo es la universidad, ¿no? Que es el reflejo del país. Me lo preguntaban ayer. Aquí el oficialismo no tiene vida, no tiene vida y por eso es que ellos tratan de usar la persecución y hostigar a las personas y el aparato coactivo del Estado para imponer sus ideas. Porque si hay algo que yo he dicho es que ellos en las batallas de las ideas jamás van a poder ganarnos a nosotros. Entonces, si ellos van a hacer sus movilizaciones y sus concentraciones, que la hagan, nosotros haremos la nuestra. Nosotros estamos del lado de la verdad y del lado correcto de la historia. Rosa, el día de hoy estuvo de visita o está de visita Chris Wright, él es el secretario de Energía de los Estados Unidos, junto a la encargada de negocios. Visitaron Petro Independencia también, junto con Delcy Rodríguez. Donald Trump, a través de las redes sociales, publicó un tuit en donde dice que están trabajando arduamente y muy tranquilamente con el gobierno interino de Venezuela. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, mi opinión respecto a esto es que
Parece que ahorita estamos en un escenario en Venezuela donde existe, por un lado, las personas que están a cargo del poder hoy en día, que son los hermanos Rodríguez, y por el otro lado tenemos al gobierno de los Estados Unidos. Y precisamente todas estas concentraciones y movilizaciones que nosotros estamos haciendo desde aquí adentro es porque no se está tomando en cuenta algo muy importante. Aquí no nos están tomando en cuenta a los venezolanos. Aquí no se ha tomado la tarea de preguntarle a los venezolanos qué es lo que queremos. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo todas estas actividades de forma pacífica y cívica como lo somos los venezolanos, porque ellos tienen que escucharnos, ellos tienen que escuchar qué es lo que quiere la sociedad venezolana. La sociedad venezolana quiere libertad y democracia y quiere una transición política que nos represente a nosotros como venezolanos. Vamos a estar muy atentos porque lo que tú estás diciendo es importantísimo. Sin embargo, Estados Unidos ha hablado de 3 etapas y en esa tercera etapa pues está lo que serían las elecciones que estarían siguiendo a finales de este año posiblemente. Ahora, me estás hablando de que van a seguir ustedes en la calle, ¿con miedo, sin miedo, con movilizaciones pacíficas? ¿Cuáles son las próximas agendas que tiene preparado el movimiento estudiantil venezolano? Tal cual, mira, hoy fue un día que, oye, de verdad que yo se lo decía hoy a mis compañeros, estoy orgullosa de poder formar parte de esta generación, estoy orgullosa de ser venezolana y de estar aquí hoy, porque hoy fue, después de tanto tiempo, la primera vez que nosotros agarramos y salimos a la calle. Y no solamente nosotros, sino que se movilizó un país entero. Y esto marca un hito histórico. Y sí, lo vamos a seguir haciendo hasta que nuestras exigencias sean escuchadas y tomadas en cuenta. Vamos a seguir muy atentos a lo que sea ese movimiento y las acciones que ustedes están realizando en Venezuela para comunicárselas al resto del mundo que está sintonizando DNews y que está muy atento a lo que está pasando en Venezuela. Rosa, el mundo entero está mirándolos a ustedes, a los jóvenes venezolanos, quienes están en las calles pues enfrentando a la dictadura venezolana. Gracias. Darío, un gusto saludarte. Pareciera que ese es el escenario, Darío, y como que a Diosdado Cabello no le gustó la reunión del presidente Gustavo Petro con Donald Trump, porque en esa reunión el presidente colombiano le dijo a Donald Trump que era momento de tener una colaboración directa en seguridad entre Colombia y los Estados Unidos, de lo cual Petro siempre se había negado y lo había criticado desde que llegó a la presidencia de la República, y ha dicho desde Estados Unidos, por supuesto, en esa reunión del pasado 3 de febrero, que debían realizar un operativo en conjunto para acabar con las fuerzas insurgentes y de narcotráfico que están ubicadas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pues Diosdado Cabello, Darío, en las últimas horas en su programa Con el Mazo Dando, que se ha convertido en un programa de propaganda política del régimen venezolano, pues no le gustó y criticó justamente al mandatario de los colombianos diciendo que esta era una propuesta de Nicolás Maduro y que ya se había hablado con Gustavo Petro. Y tanto así dijo que cómo fue a decir una propuesta de estas, si ya se había hablado desde el 2025 justamente entre los dos mandatarios. Parece que esto es, Darío, una nueva ruptura con uno de las voces más fuertes que tiene en este momento el régimen venezolano, que bueno, después del 3 de febrero no era tan fuerte, empezó a disminuir, pero parece que le ha empezado a aumentar el tono en los últimos minutos. A ver, repasemos lo que decía en su programa, que volvió ayer, porque recordemos la semana pasada lo había suspendido, Diosdado Cabello. Noticias. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso en Washington a su homólogo estadounidense Donald Trump que el ejército de su país y el de Venezuela enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas. Yo no tengo así tan buena memoria, pero esta propuesta se la hizo el presidente Nicolás Maduro a Petro hace como un año exactamente, un año, y nunca dio respuesta. Y ahora se va para Estados Unidos a decir que eso es idea de él. Hay gente rara en este mundo, ¿va? Gente muy rara en este mundo. Claro, habría que ver si Diosdado Cabello no critica a Petro porque en realidad le gustaría criticar a los hermanos Rodríguez y no los puede criticar, porque la verdad es que Diosdado Cabello ya no sé
qué voz expresa dentro del régimen. Hasta mientras Maduro perduraba, uno podía decir, bueno, expresa más o menos la voz de quienes mandan, de la estructura que manda, porque Diosdado Cabello era el hombre fuerte del régimen mientras Maduro estuvo en territorio venezolano. La sensación es que desde hace casi 40 días que Diosdado Cabello está cada vez más corrido, un poco lo contábamos ayer cuando hacíamos un pantallazo de lo que está pasando, por ejemplo, con la estructura clientelar, no solo con la estructura represiva que maneja Diosdado Cabello. Porque la verdad que si uno ve, lo que vemos es del lado venezolano cada vez más cooperación con Estados Unidos, y del lado colombiano lo que vemos es a Petro también muy decidido pareciera a seguir cooperando con Estados Unidos. Y tal parece que eso va a ser así, Darío, porque la cooperación va mucho más allá de un tema de seguridad que, reitero, el presidente colombiano siempre se había como apartado y no quería tener un socio estratégico como Israel o como Estados Unidos en las operaciones de Colombia, e hizo todo lo posible para poder interrumpir las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, pero en tan solo una reunión pasó de tener 3 años y medio de críticas, de fuerte enfrentamiento con la Casa Blanca, a ser uno de sus mejores amigos en este momento, y de, como se dice entre Colombia y Venezuela, de andar finito justamente con esta presión que está realizando la Casa Blanca. Y esta cooperación, Darío, podría llegar también con el tema energético, porque la canasta de hidrocarburos de Venezuela ya está empezando a cambiar. Muy bien lo decías hace pocos minutos de lo que está sucediendo, y es que Colombia sigue en la propuesta de poder importar gas desde Venezuela hacia nuestro país, y eso justamente porque Washington, pues Darío, realizó una movida muy importante, y es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, emitió nuevas licencias generales para poder comercializar los hidrocarburos de Venezuela, que eso es el petróleo pesado que se produce allí en el vecino país, pero también la exportación de gas. Y esas nuevas condiciones permitirían que Ecopetrol y PDVSA puedan realizar algún tipo de intercambio, y esto le permitiría a Colombia poder tener tener acceso a este gas que se requiere en Colombia, cuando justamente este gobierno ha marchitado el sector de hidrocarburos en nuestro país, Darío. Así que hay un movimiento muy fuerte en este momento frente a esta situación. Bueno, habla de cómo se están modificando los acontecimientos. A ver, escuchemos lo que decía el presidente. Si el gas venezolano sirve, de una, hermano, de una. Y sabemos que es de una, y si gringos, venezolanos y nosotros ganamos los 3, pues ¿qué esperamos? Porque todo esto, si hubiera podido conectar el gas de Venezuela, se acababa el miquito de la codicia. No hubiera pasado tan grave, porque sabemos que el Frente Ártico no lo podíamos prevenir ni detener, no podemos detenerlo. Bueno, Gustavo Petro, allí lo escuchábamos en esta línea de, obviamente, recuperar el abastecimiento de un insumo que me parece que en este momento es muy necesario para la economía colombiana. Sergio, insisto, pareciera haber cada vez más tendencia a la cooperación si uno ve Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Lo que pasa es que ya no es una cooperación como la que había entre Colombia y Venezuela el año pasado, cuando se hablaba de la zona binacional. Me parece que ese es el tipo de cooperación que le gustaba a Diosdado Cabello, que es una cooperación que no le gusta, me parece, evidentemente no le gusta a Estados Unidos, y es la cooperación que, entre otras cosas, tenía un papel protagónico para los grupos terroristas que funcionan de los dos lados de la frontera. De hecho, por estas horas se siguen conociendo detalles, Sergio, de cómo parece que Venezuela sigue haciendo operativos para sacar, por ejemplo, al ELN y a otros grupos. Pues eso es lo que se buscaría, Darío, porque recuerdas cuando el presidente Gustavo Petro salió de la reunión con Donald Trump, dijo que le había entregado la lista de los capos más fuertes que tenía Colombia, unos que se encuentran fuera del país, que están, según el presidente de la República, hacen parte de la Junta del Narcotráfico, que están en Dubái, que están en Madrid y que están en Miami, pero hay otros que los dio con nombre propio para poder combatirlos, y es alias Chiquito Malo del Clan del Golfo, alias Iván Mordisco de las disidencias de las FARC y alias Pablito del ELN.
ELN. Este último siempre se movió entre la frontera de Colombia con Venezuela y el presidente Gustavo Petro le entregó ese listado a los Estados Unidos. Por lo tanto, se esperaría que durante los meses que le quedan a este gobierno, pues se den fuertes golpes contra el ELN, un ELN que ayer lo decíamos está desatado y que está, por supuesto, generando incertidumbre e inseguridad en Colombia. Tanto así que hace pocos minutos se conoció que Abelardo de la Espriella, uno de los principales candidatos de la derecha en Colombia, está anunciando que ha sido amenazado como objetivo militar por parte del ELN en todas las correrías que está haciendo. Así que este grupo está en la mira, no solo ahora en el cambio que hace el gobierno nacional, sino también directamente desde los Estados Unidos. De la Espriella, perdón, Sergio, que también dijo que si fuera presidente estaría de acuerdo con que hubiera ataques estadounidenses contra el ELN. Algo así, algo en esa línea planteó, ¿no? Total, Darío, sí, es un hombre que ha estado con el tema de seguridad dentro de su propuesta y su punto clave es eso, el tema de la inseguridad que se está viendo en Colombia. Le ha dicho que si llega a ser presidente va a estar mandando desde los puntos claves donde en este momento la insurgencia está pues mandando en esas zonas y que el Estado colombiano no ha podido llegar o por lo menos durante los últimos años se le ha dado mucho más espacio. Un tema del ELN que termina siendo protagonista dentro de lo malo, Darío, para estas elecciones que estamos viviendo en nuestro país. Sin duda, el ELN, pero que también Donald Trump y la política estadounidense con un rol absolutamente predominante como viene pasando en todas las elecciones latinoamericanas del último año. Gracias, Sergio. Y estas son las imágenes de la barbarie de la extrema izquierda tratando de actuar contra la democracia argentina con bombas molotov, disparando piedras y bulones, lanzando palos, mientras dentro del Congreso, en el Senado de la Nación, se discutía la reforma laboral que terminaría siendo aprobada por la noche, ya pasando en rigor la medianoche. La policía respondiendo luego de que tiraran las vallas y un operativo policial que había sido muy tranquilo porque la movilización de la Confederación General del Trabajo había sido absolutamente en paz, para protestar en paz y en línea con la democracia, pero claro, la extrema izquierda no cree en la democracia y apostó con este nivel de violencia por provocar una reacción policial que pudieran después presentar como un hecho de represión y a partir de la victimización por la represión plantear que se estaban vulnerando principios democráticos y que por lo tanto no debía considerarse válida la discusión de la ley que se estaba produciendo dentro. La buena noticia en medio de este salvajismo que termina, de hecho, con más de 70 personas detenidas, y cerca de una decena de policías heridos, por suerte ninguno de gravedad. La buena noticia es que esto, que en otros momentos podría haber hecho tambalear una sesión, que en otros momentos podría haber generado que un sector muy importante de la política argentina, lejos de solidarizarse con la democracia y por lo tanto de condenar a los violentos antidemocráticos, terminarán invirtiendo la ecuación, condenando a la policía por responder de la única forma que se puede responder ante esto y desvirtuando por lo tanto las cosas. No, claramente señales de una Argentina que está ante un cambio de época. Esto publicaba Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad de la Nación, luego de que se vieran estos incidentes, aparte mostrando imágenes donde se veía cómo hacían las bombas molotov, como se veía cómo habían ido con masas ya preparados, hasta con escudos, con masas, con cascos, efectivamente para ir a una batalla. Así fueron estos militantes extremistas. Las fuerzas del orden contra las fuerzas del caos. Se terminó el tiempo de quienes usan la violencia y el terror para presionar. No vamos a retroceder. La paz, el orden público y la libertad de los argentinos no se negocian. En la Argentina de hoy,
los grupos violentos y extorsivos no tienen lugar. Insisto, más de 70 personas fueron detenidas en este operativo que coincidía, insisto, con la tramitación justamente del debate por la reforma laboral dentro del Congreso. Allí estaba Patricia Bullrich, la antecesora de Alejandra Monteoliva, y uno podría decir quien impuso de alguna forma una nueva doctrina en materia de seguridad y en materia de control de la calle, del control del espacio público, que explica también que este intento de desestabilización haya sido fácilmente controlado. Esto publicaba Bullrich. El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza. La excusa es la protesta, el objetivo el desorden. Debatan y ganen en el Congreso. En la calle la ley y el orden se respetan. Bueno, en el Congreso, donde actuó la democracia, Bullrich tuvo mucho que ver en que se consiguiera un número contundente de 40 votos a favor de la aprobación de la reforma laboral. Estamos hablando de 40 de los 72 senadores, es mucho más de lo que tiene la Libertad Avanza, para lo cual hubo todo un trabajo de negociación y de, obviamente, muchas concesiones que hizo el gobierno para lograr apoyos. Hablamos de eso ayer, pero este fue el momento en el que se le daba media sanción a la ley. Se vota. Resultado: afirmativos 42, negativos 30, abstenciones 0. Una media sanción que ahora va a tener que ir a diputados para terminar de convertirse en ley. La verdad es que habrá modificaciones o no. La apuesta del gobierno es a ya haber hecho las concesiones necesarias para que esto no solo fuera aprobado en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados, y que el 1 de marzo, cuando se inaugure el periodo de sesiones ordinarias, porque esto corresponde a el periodo legislativo 2025, prorrogado en sesiones extraordinarias, que ese 1 de marzo, cuando se inauguren las ordinarias 2026, y Milei de su discurso sobre, vamos a decir, el estado del país, un poco como es el discurso del Estado de la Unión en los Estados Unidos, ya esté aprobada esta reforma. Por eso, obviamente, el comunicado que vas a ver ahora, que publicaba la Presidencia de la Argentina luego de esta aprobación, la Oficina del Presidente celebra la media sanción otorgada hoy por el Senado de la Nación al proyecto de ley de modernización laboral, una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en nuestro país. Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina. Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo. La Argentina de la industria del juicio está por llegar a su fin. Esto es lo que sucedió ayer. Insisto, se habla de 15 días, un poquito menos, para que esto tenga aprobación definitiva en Cámara de Diputados. Pero hoy, Diputados está debatiendo otra reforma importante, no relacionada al plan económico de Milei, sino al plan justamente de seguridad, que tiene que ver con la agenda que es el desafío que presentan grupos violentos en la Argentina. Es una reforma de la ley penal juvenil, es una reforma que pretende bajar la edad de imputabilidad, que hoy está en 16 años, a 14 años, que aquellos jóvenes, adolescentes de 14, 15 años que cometan delitos graves puedan ser procesados judicialmente, llevados ante un tribunal y que deban rendir cuentas por sus actos. Ya tienen edad suficiente, evidentemente, para hacerlo. En casi todo el mundo, incluso en nuestra región, ya los jóvenes de 14 años están en condiciones de hacerlo. Argentina seguía con una legislación que todavía no lo permitía. Último que te agrego, además se discute la posibilidad de aprobar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, por eso también es una sesión muy importante la que se está desarrollando hoy aquí.
Así es, un capítulo nuevo, un capítulo de hecho clave. En esta jornada vamos a estar actualizando, vamos a estar con un minuto a minuto, detalle a detalle, de lo que puede ser esta decisión de algunos parlamentarios del Congreso de la República para ya alcanzar estos votos, ya estas firmas para el pleno extraordinario del Parlamento Nacional. ¿Y qué significa ello? Que ahí podría discutirse la permanencia en el poder de José Gerí. Nosotros nos hemos trasladado hasta Palacio de Gobierno, estamos aquí, como puedes ver, vamos a hacer un breve paneo, porque todo está enrejado. Han cerrado prácticamente Palacio de Gobierno. Estamos en vivo en directo para DNews, para toda América Latina. Miren, han enrejado prácticamente todos los accesos a Palacio de Gobierno. Hay turistas, aquí se convocan muchísimos turistas nacionales e internacionales y no pueden acercarse a la Plaza Mayor, como lo pueden observar en estos momentos, ¿no? Entonces, quizás esto responde a la tensión que estamos viviendo en una jornada realmente complicada para José Gerí. ¿Por qué digo complicada? Porque ya hay algunos parlamentarios que aseguran que ya existen las firmas, solamente faltaría oficializarlo. Es decir, ya habrían esas firmas necesarias, requeridas. Desde ayer se habló al respecto sobre ese tema, precisamente. Y es importante también mencionar, querido Juan Carlos, que esto podría significar, digamos, ya un debate sobre su permanencia a través de una moción de censura, pero también sobre una moción de vacancia. Son dos alternativas. Y por un lado tenemos también para explicar la mesa directiva, ¿no? Porque José Gerí fue congresista de la República, congresista censitario que vino desde Martín Vizcarra y que ahora vamos a ver qué decisión se toma en la Junta de Portavoces del Parlamento Nacional. Vamos a mostrar brevemente también esta plaza y es importante recordar a todos los que nos están viendo los casos en los que está involucrado José Gerí. El llamado Chifa Gate, donde hubo reuniones, ¿no?, con algunos empresarios chinos, ¿no? Recordemos lo que pasó en el distrito de San Borja, ¿no?, en ese restaurante chino, en ese Chifa, pero también en el Marketplace, ¿no? Este Market Capón. Market Capón es un centro comercial donde se le vio a José Gerí con sus lentes de sol contestando un celular muy ofuscado, muy molesto, realmente imágenes que acreditaban su presencia y su relación con estos empresarios chinos. Y ayer, Juan Carlos, contigo precisamente, estuvimos comentando de las afueras del Congreso de la República, en una de las puertas principales donde se esperaba la presencia de estos empresarios chinos. Eran dos, Xi Guoyan, pero también Xiaodong. Xi Guoyan, a través de una carta, como ayer nosotros le explicamos, no asistió, ¿no? Y puso como argumento que todavía se está investigando en el Ministerio Público, ¿no? Y que él realmente podría responder ya de una manera política si es que se termina todo ese proceso legal. Eso podría durar meses o años. Pero lo cierto es que quien sí habló ha sido Xiaodong. Este otro empresario chino tiene problemas con la justicia, incluso tiene un arresto domiciliario. Desde ese punto, de ese lugar, se conectó con la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República y respondió algunas preguntas. Pero yo lo voy a resumir en algo para que ustedes más o menos tengan una idea de la importancia de esto. Dijo que él sí podía hablar castellano y en una oportunidad José Gerí dijo que no. Entonces aquí se ven encontrando contradicciones. Vamos a escuchar brevemente su participación en esta comisión de fiscalización del Parlamento Nacional, donde estuvo el presidente de esa comisión, Elvis Vergara. Veamos. A Palacio. Las visitas al Palacio. Las visitas, igual, me llamó el señor Yang para las reuniones y de coordinación de las celebraciones, y son de parte, yo fui como traductor, ¿ya? Por si acaso, si bien, o sea, casi todos hablan a medias, pero siempre por si acaso. El caso de la reunión del Palacio se trataron del tema de la celebración. Hay programación inicial, se ha cambiado otra vez, pero con la intervención de la embajada, ahí ya la embajada está tomando ya el asunto ya como la parte organizadora, o sea, coorganizador. Pues ahí lo vemos hablando español, y muy bien que habla español el empresario chino, ¿no?
Sí, claro, traductor, él mismo lo ha mencionado, ¿no? Es un traductor y que le servía también de apoyo a los otros empresarios. Y aquí lo sustancial para poder extraer, digamos, parte de toda su participación es que se reunió con el presidente José Gerí porque estaban coordinando la logística necesaria para este evento de la colonia peruana China, ¿no? Básicamente ello, que no eran representantes de la embajada, pero que se vio una vinculación, porque evidentemente Chi Guoyang, como él también lo expresó en esta intervención, era como que el líder de la comunidad china, ¿no? Y siempre lo ha sido. Entonces ha respondido Shandong. Chi Guoyang dijo que no va a esclarecer ningún tipo de detalles porque primero es ciudadano extranjero, eso fue lo que dijo. Eso se vio en sus argumentaciones, ¿no? Que es ciudadano extranjero de nacionalidad china, que por eso no quiere hablar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, y de otro lado que espera que el Ministerio Público termine con su trabajo. Esos dos puntos claves para que se pueda entender. Ahora, en medio de este contexto de los chinos, en medio también del contexto de unas reuniones que tuvo José Gerí con algunas señoritas que llegaron hasta aquí, hasta Palacio de Gobierno, donde yo me encuentro. Incluso algunas de ellas salieron hasta de madrugada, ingresaron en la noche y algunas salieron al día siguiente, otras tuvieron una permanencia de otras horas, de largas horas, ¿no? Y que eso luego significó y se vio reflejado en contratos, ¿no? Con el Estado, órdenes de servicio, ¿no? Y también algún tipo de puesto en la función pública y algunas de ellas incluso en Palacio de Gobierno. Entonces, con todos estos elementos que te estoy comentando, con incidentes, situaciones donde José Gerí ha estado sobre los reflectores, bajo los reflectores y sobre los reflectores también, porque de todos los puntos a José Gerí ya lo están investigando y analizando, pues entra este pleno extraordinario. Pleno extraordinario que parece que ya se concreta, que ya hay las firmas necesarias, 74 firmas de las 78 ya, digamos, formalizadas. Vamos a ver qué es lo que pase en lo que resta del día, Juan Carlos, porque realmente estaríamos hablando de un pleno extraordinario que podría sacar del juego, podía sacar del papel, ¿no? De su papel como presidente a José Gerí, otro presidente más. Ahora, vacado, censurado, es una cuestión que ya tendrían que ponerse de acuerdo los propios parlamentarios y ver cuál es el mejor camino que ellos podrían encontrar para ese propósito. Pero lo cierto es que entramos en una nueva era de desestabilización, una era muy complicada que viene con un peso adicional, las elecciones generales 2026, tenemos el 12 de abril, es decir, incluso en estos momentos ya hay muchos políticos que se están expresando al respecto, algunos a favor, dicen que no, que es importante que se vaque a José Gerí por todas estas situaciones irregulares, pero otros dicen no, realmente necesitamos estabilidad, no podemos sucumbir nuevamente a una crisis política porque tenemos a puertas unas elecciones, son diversos escenarios que se vienen en estos momentos debatiendo, analizando, pero ya hay algunas bancadas que han expresado que van a dar su apoyo a esta sesión extraordinaria del Congreso de la República. Entonces, digamos que José Gerí puede estar al filo en estos momentos y que las negociaciones, sobre todo las negociaciones dentro de las bancadas, se están dando de una forma maratónica. Por eso digo que son horas cruciales, son días cruciales, porque como todo puede pasar en el Perú, quizás podríamos tener a otro presidente.